Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 4ID Live, un programa donde revisamos y profundizamos diversas áreas de la ciencia, de la medicina y por supuesto también de la tecnología. Soy Macarena Rojas Sábalos, bióloga y periodista científica y conductora también de esta plataforma líder en divulgación de la ciencia. El día de hoy vamos a hablar de quizás el gran desafío que debemos enfrentar como humanidad en los próximos años. Y con esto no me refiero al desarrollo o el avance del SARS-CoV-2, ni el próximo virus que quizás nos vendrá a afectar, sino que a la resistencia que han adoptado las bacterias a los antibióticos. Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, cada año mueren más de 700.000 personas por infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos, lo que sin duda se ha convertido en un problema de salud pública mundial que podría ocasionar 10 millones de muertes en los próximos 25 años y, por supuesto, dejar pérdidas económicas que superarían los 100.000 billones de dólares para, por ejemplo, el 2050. Los antibióticos se han considerado como una de las revoluciones quizás más importantes de la medicina. Sin embargo, su mal uso hoy nos tiene en graves problemas. Y para eso vamos a conversar sobre este tema con dos grandes invitados internacionales. Estamos con Víctor Jiménez Cid, quien es microbiólogo, académico de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Microbiología. Víctor, bienvenido. Encantado. Y también con Bruno González Zorn, quien es microbiólogo, académico de la Universidad Complutense de Madrid y recientemente también nombrado asesor de la OMS en la lucha contra la resistencia bacteriana a los antibióticos. También, Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, es un placer. Bienvenidos a ambos a este episodio de 4ID Live. Vamos de lleno al tema porque es un tema muy importante y quizás un poco complejo de entender, ¿no? Y aquí les dejo la pregunta a ambos para que podamos completar quizás las respuestas. ¿Qué desafíos enfrentamos hoy en 2022 como humanidad en torno a la resistencia antimicrobiana? Bueno, si quieres empiezo yo. Simplemente actualizar un dato que has dado, que has dicho que bueno, la OMS estima en 700.000 muertes al año por esta causa, que en realidad es fracaso terapéutico, lo que estamos viendo sobre todo en hospitales, es decir, enfermos que bueno, pues, ingresan con una infección o sobre todo sufren una infección en el ámbito hospitalario por una bacteria multiresistente y claro, se utilizan digamos los antibióticos protocolarios y fallan y la persona finalmente, el paciente finalmente se pierde, ¿no? Entonces, hay un nuevo estudio, un estudio que ha salido hace unos meses, que actualiza este dato, incluyendo estimaciones, son un poco abiertas, porque claro, hay sistemas de salud, sobre todo en el tercer mundo, en los que es difícil tener datos, pero la estimación real ahora es de 1.270.000 muertes por este problema. Y bueno, pues ya sabéis que el famoso informe O'Neill, ¿no? Que fue el que bueno, pues reunió al final, alertó lo suficiente a nivel global como para que la Asamblea de Naciones Unidas tratara el tema, estima que de no hacer nada, esto es una especie de estimación basada en la progresión de los datos, pues podríamos llegar a hasta 10 millones de muertes por esta causa en 2050. ¿no? Bueno, en fin, yo solo lanzar un mensaje y es que vamos a hablar de cuáles son los retos de la resistencia a antibióticos hoy día. Yo creo que, vamos a entrar en materia en distintos aspectos, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que los antibióticos curan y para la enfermedad infecciosa lo mejor es prevenir, más vale prevenir que curar. Entonces debemos utilizar los antibióticos cuando ya no hay más remedio, pero una de las actuaciones más, o el grupo de actuaciones, digamos, más importantes va en la línea de la prevención. Sin lugar a dudas. Interesante el dato que nos actualizas, Víctor, muchas gracias por eso. Y Bruno, ¿cómo ves tú? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos hoy? Sí, bueno, yo creo que debemos centrar un poquito el tema. Es decir, llevamos utilizando los antibióticos mucho tiempo, han funcionado, y ahora a base de utilizar los mismos antibióticos durante las últimas décadas, y sobre todo cuando se sobreutilizan, utilizan mal, cuando nos automedicamos demasiado, hay muchas formas. Entonces, el problema que tenemos ahora es que tenemos muy pocos antibióticos nuevos en el mercado y altos niveles de resistencia. Y eso es lo que lleva al fracaso terapéutico, es decir, a que mueran pacientes a pesar de que les damos los antibióticos de ultimísima generación.
Entonces, eso es un problema y es lo que me gusta llamar la pandemia silenciosa. Es decir, es una pandemia tan sonada como esta, pero sin embargo va avanzando constantemente. Y va avanzando y va matando a pacientes anónimos en todos nuestros hospitales. En un hospital en Santiago de Chile mueren unos cuantos por una bacteria resistente, una determinada a un antibiótico, en otro a otro antibiótico, y entonces no les damos nombre porque parece que son poquitos y no es tanto, pero resulta que está avanzando mucho y la predicción es esa, pero hemos tenido COVID en medio. Y el COVID ha acelerado la formación de bacterias resistentes a antibióticos, sobre todo antibióticos de última generación y sobre todo en Latinoamérica. Es decir, a base de tener tantos pacientes hospitalizados, hemos tenido que utilizar más antibióticos de última generación. Por utilizar más antibióticos de última generación, hay más bacterias multiresistentes y panresistentes. Panresistentes son las bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Entonces, ahora hay más que antes. Entonces, tenemos en algunos países unos niveles de resistencia ahora que no esperábamos tener hasta dentro del año, hasta el año 2030 o 2040. Entonces, la predicción de Limonil es, por una parte, estamos tomando medidas y concienciándonos de que la resistencia a antibióticos es importante y, por lo tanto, los utilizamos con más precaución, pero, por otra parte, puede venir una pandemia que hace que hayamos utilizado más masivamente los antibióticos y se haya acelerado. Entonces, podría ser el 2050, pero a lo mejor podría ser el 2040 y seguimos teniendo muchas secuelas como las pandemias. Y luego, una cosa más una aproximación más importante que sin duda vamos a comentar enseguida, pero es el concepto de quién y cómo luchamos contra la resistencia a los antibióticos. Entonces, es ese concepto donde utilizamos antibióticos tanto en medicina humana como para curar animales, como en el medio ambiente, donde esos antibióticos y esas bacterias pasan por las aguas residuales, al medio ambiente, eventualmente llegan a un animal silvestre y lo pasan esos antibióticos y esas bacterias a otro país, en fin. El caso es que hay todo un flujo de bacterias y de genes de resistencia a antibióticos entre el medio ambiente, los animales y el ser humano. Y por eso la aproximación que utilizamos hoy día para luchar contra la resistencia a los antibióticos es una aproximación que denominamos esencial de una salud o de One Health. Aquí en Europa decimos mucho más One Health, pero sé que en Latinoamérica se dice más Buena Salud, que me parece muy correcto. Es decir, que todos estamos implicados, tanto los que trabajan en sanidad animal, como los que trabajan en salud humana, como los que trabajan en el medio ambiente. Y tenemos que intentar frenar el avance de las resistencias a los antibióticos en todos esos ecosistemas. Y ya desde la OMS estamos trabajando desde esa aproximación un poco de One Health, así un poco para introducir un poquito el tema, perdón. No, y de todas maneras ese es el gran tema que, o sea, es de lo que deberíamos comenzar a hablar, ¿no? De ver una forma holística e integrada del problema. Pero antes de irnos un poco a eso, tú mencionabas que, claro, que la pandemia aumentó el uso de antibióticos, por lo tanto también de la resistencia, sobre todo de lo de las últimas generaciones, lo cual es un poco grave. El enfoque hasta ahora que hemos utilizado para abordar este tema es la educación, ¿no? Por favor, no se automedique, complete los esquemas de medicación que le da el doctor, el médico. Parece que no es suficiente entonces. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hemos fallado? Quizás, ¿cómo lo deberíamos pensar? Hombre, la educación es esencial, ¿no? Pero más esencial aún son políticas efectivas para para actuaciones que realmente vayan a solucionar el problema, ¿no? Mencionaba el impacto de la pandemia Bruno. Piensa que el problema principalmente se da en personas que están ingresadas, especialmente en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, el hecho de que una pandemia como el COVID pues sature, ¿no?, las unidades de cuidados intensivos, pues evidentemente genera que muchos de estos pacientes que están intubados desarrollen infecciones bacterianas secundarias, y precisamente pues ahí es donde se utilizan antibióticos, y si esas bacterias son resistentes, pues entonces tenemos un problema. Luego, esa es una de las causas, y eso es algo que debemos de vigilar. Entonces, una de las actuaciones que se implementan pues son, por ejemplo, los programas, digamos, de optimización del uso de antibióticos, los llamados PROA, en los hospitales, en los grandes hospitales sobre todo, en los que un equipo integrado por farmacéuticos, médicos, infectólogos, etcétera, pues se ocupa de realizar un uso racional de esos antibióticos, precisamente para evitar la diseminación de estas bacterias multiresistentes. Pero luego hay otra cuestión que no debemos perder de vista tampoco, y es que no es solo en los hospitales, donde evidentemente hay el grueso del problema, sino que también hay infecciones comunitarias. Estoy pensando en la gonorrea o la tuberculosis, que siempre parece que nos olvida hablar de ella, o incluso la propia úlcera gastroduodenal causada por Helicobacter pylori, que
bueno, pues esos microorganismos que no son del ámbito hospitalario comienzan también a acumular resistencias y, bueno, pues suponen también un problema en tratamiento. Entonces, más allá de la educación, que yo creo que es esencial, porque claro, una población educada en este tema y consciente y sensible, pues demanda actuaciones por parte de los políticos, pues lo esencial es que haya, bueno, pues política e inversión, ¿no?, para solucionar este problema. Por ejemplo, en las granjas, el problema es que se han utilizado antibióticos que también se utilizan para uso humano, bueno, pues en terapia animal, en sanidad animal, ¿no?, como las fluoroquinolonas, las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, bueno, debería evitarse el uso de esos antibióticos porque eso selecciona en los animales bacterias resistentes y elementos de resistencia genéticos que luego pueden pasar al ser humano, pero también se han utilizado antibióticos para engorde, o sea, antibióticos a dosis subterapéuticas, pues empíricamente aumentan el peso de los animales y eso supone un mayor beneficio. Todo eso ahora está bastante controlado, por ejemplo, en Europa, pero claro, o sea, no basta con educar a la población y a esos productores, ¿no?, por ejemplo, que tienen una granja. Hay que ir allí, hay que incentivarles y hay que invertir bueno, pues en mejorar la producción animal para que los animales no enfermen y, por tanto, no sea necesario tratarlos. Bien, sí, bueno, súper importante. Siguiendo este orden que hemos establecido, hay que actuar a distintos niveles. Entonces, como tú dices muy bien, el nivel de educación de la población es importante. Son los que manejan el antibiótico, la automedicación, etcétera. También el granjero, si tiene fácil acceso a los antibióticos, pues también se va a automedicar, significa se va a medicar y va a medicar a los animales fácil. Ese nivel de educación, obviamente, eso es muy importante, pero obviamente no es suficiente. Luego está el nivel del prescriptor. Tenemos que educar al prescriptor para que prescriba acorde al año 2022. Entonces, el objetivo del prescriptor antes era solamente tengo que curar al paciente. Y si solamente pones la filosofía de tengo que curar al paciente, tiendes a utilizar antibióticos de última generación que sabes que te van a funcionar fenomenal, que sabes esto para... ¿Cuál es el último que ha salido? Lo utilizo tanto en hospital como en comunidad. Y eso cura. Pero en el año 2022 tenemos una emergencia mundial de la resistencia de los antibióticos. Y ya no podemos prescribir como prescribíamos hace 30 años. Ahora debemos preservar todas las moléculas esas que hemos descubierto en los últimos 30 o 40 años, a las últimas, porque recordemos que no hemos descubierto ninguna familia nueva de antibióticos en los últimos 30 años. Pues debemos preservar los antibióticos para los casos más graves e intentar, previniendo siempre al máximo, como decía antes Víctor, intentar utilizar los antibióticos más antiguos y como decía, prescribir acorde con el año 2022. Es decir, tenemos que educar a los prescriptores, que son los veterinarios, los médicos y los odontólogos, son prácticamente los prescriptores que tenemos en el mundo, para que prescriban acorde al año 2022. Luego está la parte legislativa, es decir, esa es la que decide, una vez que hemos educado, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ahí se pueden imponer ciertas medidas en distintos países. Por ejemplo, en España tenemos una cosa que se llama la receta obligatoria. No se puede ni en animales ni en medicina humana conseguir antibióticos sin una receta o veterinaria o médica. Sin embargo, en España, todavía entre un 5 y un 27% de las farmacias dan antibióticos sin receta. En algunos países es mayor el número, incluso es casi un 100%. En casi todas las farmacias se pueden conseguir antibióticos sin receta. Eso es algo que hay que intentar frenar si el sistema lo permite, porque no hay reglas estándar que sirvan para todo el país. Cada país tiene su idiosincrasia y necesita unas medidas determinadas, siempre desde esta perspectiva de One Health, como te decía. Por ejemplo, recuerdo muy bien cuando fui a la India por primera vez, y entonces quise decir, bueno, vamos a prohibir los antibióticos sin receta de hoy a mañana. Bueno, esto es fácil, porque esto en Europa es con receta siempre. O sea, menos mal que me encontré antes de soltarlo en un congreso nacional a un colega que decía, perdona Bruno, pero la mayoría de nuestros pacientes no tienen acceso a un médico. Su primer acceso a alguien que pueda curarle es un farmacéutico. Así que es esencial que el farmacéutico dé antibióticos sin receta en nuestro ecosistema India. Entonces, con eso te quiero decir que dependiendo del ecosistema, puedes imponer unas medidas o imponer otras. En España, por ejemplo, no hemos prohibido el uso de antibióticos en animales. Bueno, como promotores de crecimiento se han prohibido en Europa, pero otros antibióticos eso es lo que decía Víctor, que cada vez se utilizan menos. De hecho, en España ha habido una inversión en Europa. Antes se utilizaban más antibióticos en animales que en medicina humana, pero se ha invertido. O sea que en Europa estamos reduciendo mucho el uso de antibióticos en animales, pero en el mundo está aumentando. Porque en muchos países del mundo está habiendo un desarrollo de la población y con ello un desarrollo, más demanda
de proteína animal, de proteína de calidad, y por lo tanto está aumentando, sobre todo en los países de renta baja y media, está aumentando el consumo de antibióticos. Así que estamos intentando desde Europa, por eso participo en un programa mundial de formación de gobiernos, y de hecho la semana pasada estuve con todo Sudamérica y hace 2 meses con los gobiernos de Centroamérica, enseñándoles, intentando compartir nuestra experiencia de qué medidas debemos tomar y cómo se puede tomar desde una perspectiva de One Health para controlar ese consumo excesivo de antibióticos que tenemos prácticamente en todos los países. De hecho, en el mundo podemos decir que casi 2/3 de los antibióticos que se utilizan son superfluos. Y luego lo que decía Víctor, eso es importante apuntarlo. Los animales tienen derecho a ponerse enfermos. Es decir, dentro del concepto de One Health ya no existe lo de hay que prohibir el uso de antibióticos en animales. Eso no existe. Sabemos que necesitamos a los animales de vez en cuando, aunque criemos a un niño nuestro en un hospital, en una ciudad semiestéril, limpiando todo, al final acaba teniendo una conjuntivitis, acaba teniendo... Entonces, los animales enferman y por lo tanto hay que usar antibióticos para tratarles. Pero siempre desde esta perspectiva de One Health debemos no utilizar los antibióticos como promotores de crecimiento, no está aún prohibido en toda Latinoamérica, y luego los antibióticos que se pueden utilizarlos de forma racional desde esta perspectiva de One Health. Sí, esa perspectiva que comentas, que es muy importante, una forma más holística, ¿no? o integral de ver el sistema, incluye al ser humano, a los animales y también al medio ambiente, porque como bien decía al principio, están las aguas residuales y después con eso se riegan las hortalizas y que después comemos. Es todo un sistema, un ecosistema que nos influye, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar entonces estrategias colaborativas entre los distintos actores, teniendo en cuenta, bueno, está una cosa la política, ¿no? Pero cómo la ciencia también sale del Olimpo y se vincula, como decía Víctor, con el agricultor que cosecha, con aquel que trabaja también con el ganado, ¿no? Has dicho algo que no se me puede olvidar, si no lo digo ahora, que es la investigación, que dentro de todo está la política y luego está el generar ideas nuevas. Prevenir de una forma novedosa, tratar de una forma novedosa, es decir, la investigación es esencial en todo esto. Estamos en antibióticos, ralentizamos el avance de la resistencia a los antibióticos, pero la resistencia a los antibióticos no se puede frenar, es un fenómeno natural. Entonces, aunque usemos más prudentemente los antibióticos, no vamos a acabar con el problema de la resistencia. Y efectivamente tenemos muy pocos antibióticos nuevos en el mercado y aunque los usemos muy prudentemente en animales y en medio ambiente, van a seguir avanzando. O sea que necesitamos nuevos antibióticos, nuevas formas de prevenir y saber dónde se generan en cada país esas bacterias resistentes. Por eso es tan importante hacer investigación en la transmisión, en el medio ambiente, en los animales silvestres quizás, hasta qué punto un animal bebe de un río y luego lleva a otros animales silvestres, incluso animales acuáticos, en el agua. O sea, debemos saber cuáles son esos puntos calientes donde se generan esas bacterias para realmente poder frenar su transmisión, depurar mejor el agua. A lo mejor son los residuos de un hospital, por ejemplo, que van directamente a la canalización, pero a lo mejor no, a lo mejor son los residuos de una granja, a lo mejor es que se utilizan demasiados antibióticos en la comunidad y no hay una canalización correcta, pero no siempre es vamos a esperar a la última molécula, porque si viene una última molécula y la usamos igual de mal que la penúltima, pues nos va a durar 3 años. Y que además generar una nueva molécula son 30 años, ¿no? Además. Víctor, perdona. Sí, no, vamos, lo que estaba preguntando Macarena de cómo integrar a todos los actores, ¿no?, que están implicados en el triángulo de One Health, pero además de manera operativa, ¿no?, llegando al punto al foco real. Bueno, coincido contigo que la investigación es esencial y de hecho la investigación tiene que estar ahí también, tiene que estar a pie de granja, en los cauces donde hay aguas residuales, no solo en los hospitales y en los laboratorios, ¿no? A ver, One Health realmente es un concepto que engloba muchísimas cosas y se adapta muy bien a posibles soluciones para el problema de la resistencia a antibióticos. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, que es algo que parece difícil de encajar, ¿no? Está claro que, pues las aguas residuales de las granjas, de las ciudades, de la industria, etcétera, pues acaban en el medio ambiente y las bacterias que llevan esos genes de resistencia que luego van a saltar pues a la comunidad, a los animales salvajes, a nosotros, pues vienen de ese medio ambiente. Pero es que también se utilizan antibióticos, y eso es algo que también hay que vigilar y controlar, en algunos cultivos, ¿no?, para evitar algunas enfermedades bacterianas, pues de manzanos, perales, etcétera. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho para ejemplificar pues realmente cómo el medio ambiente implica la generación de resistencias en seres humanos, en patógenos humanos,
y es la cuestión de la aspergilosis pulmonar en Holanda. En Holanda hay una proporción, digamos, mucho mayor, incluso 10 veces más que en otros países, de aspergilosis pulmonar. La aspergilosis es una infección fúngica por aislamientos resistentes a azoles, que es el tratamiento de elección que habitualmente pues bueno, es el que tiene éxito en primera instancia contra estas infecciones. Y la razón de esto es muy simple. Resulta que para sus cultivos de tulipanes y demás y el almacenamiento de bulbos se utilizan azoles para evitar que las flores enfermen con enfermedades fúngicas o los bulbos se echen a perder, etc., ¿no? Y claro, esas esporas resistentes a azoles que ya están expuestas a esos antifúngicos, pues luego son inspiradas, ¿no? Esnifadas, digamos, por la población, que si tienen un problema de inmunidad de base, pues pueden desarrollar. Este es un ejemplo de cómo todo está relacionado con todo, ¿no? Y cuando habláis de pandemia silenciosa, desde luego yo hablaría más de una pandemia de pandemias, porque cualquiera de las bacterias, o mejor, cualquiera de los elementos genéticos de resistencia que se pueden distribuir a nivel global en cuestión de semanas o meses, puede constituir una pandemia en sí, ¿no? Luego, realmente hablar de la resistencia a antibióticos como pandemia es algo mucho más complejo, es algo mucho más complejo. Y en este escenario complejo que ustedes plantean, ¿cómo lo hacemos? Porque el tema de la resistencia no se puede abordar por país, sino que se tiene que abordar a escenario global, mundial. ¿Cómo lo hacemos cuando hay países que, por ejemplo, tienen tercer mundo, ¿no? que están en desarrollo, en vías de desarrollo todavía, y en el cual incluimos a Chile, por ejemplo, y hay una reactivación económica post-pandemia ahora, donde quizás esto hay que dejarlo un poco de lado? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Bruno, ¿qué piensas? Que tú estás en el ajo. Sí. Bueno, es un error pensar que o todos hacemos algo o es mejor no hacer nada. Cuando tú miras los mapas de resistencia a antibióticos que tenemos en el mundo, y en Europa es el más detallado quizás que tenemos, los niveles de resistencia que tenemos en cada país dependen de la cantidad de antibióticos que se consumen en ese país. Es decir, que aunque mucha gente consuma antibióticos en la India, que aunque mucha gente de Latinoamérica viaja a España, que aunque nosotros viajemos a Suecia, que tenemos bacterias más resistentes que eso, al final la colonización del ecosistema por parte de esas bacterias resistentes depende de que se utilicen muchos o pocos antibióticos en ese país. Es decir, que aunque se muevan esas bacterias, es esencial tomar medidas en el país. Por lo tanto, las medidas locales son más importantes que las globales. Pero una vez que sabemos que tomamos medidas locales que son más fáciles de tomar porque la gobernanza es un poco más sencilla, aunque es complicada porque te obliga a trabajar, que eso es lo que estamos haciendo desde Europa, a ayudar a los países a empezar estos sistemas. No son tan fáciles porque implican poner a hablar y a coordinarse a agentes y elementos que no se han coordinado nunca y que a lo mejor no hablan el mismo idioma, ¿no? Ministerio de Sanidad, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, en algunos países recién creado, otros países ni siquiera lo tienen, Ministerio de Educación, y esos tienen que hablar transversalmente acerca de resistencia a antibióticos, etcétera, etcétera. Mañana doy una conferencia en el Congreso Iberoamericano de Aguas Residuales. Lo primero que tengo que hablar es decir qué es un antibiótico, qué es el tratamiento, porque están más acostumbrados a hablar de metales pesados, de otro tipo de contaminación, ¿no? Incluso de fármacos, pero no realmente de esos genes de resistencia a antibióticos que hablaba Víctor. Ahora estamos mirando qué genes de antibióticos quedan después de una depuración del agua, porque los propios genes de resistencia a antibióticos, aunque haya pocas bacterias, son capaces de meterse dentro de una bacteria y producir resistencia a antibióticos después. Entonces tenemos que casi cambiar el concepto realmente de cómo podemos abordar el problema. Pero como tú dices, lo estamos intentando abordar desde un punto de vista global. Por eso la OMS empezó con un plan del 2014 y se intenta coordinar un poco a nivel global. Analizar cada uno de los países, hacer un plan nacional que funcione, haciendo hablar a todos estos distintos ministerios, y luego a nivel global nos intentamos coordinar. Por ejemplo, vamos entre todos a dejar de utilizar la colistina en animales, que es un claro ejemplo, por ejemplo, de esa aproximación de One Health. La colistina era un antibiótico de los años 50, se descubrió más o menos en el año 54, que era muy tóxico para el ser humano cuando se utilizaba por vía parenteral. Entonces se dejó para su uso oral, parenteral inyectado, ¿no? Se dejó para utilización en animales durante los últimos años. Hasta que alguien, hace 10 años, como se le morían tantos pacientes en las UCIs, dijo,
hoy podría utilizar ese antibiótico que, aunque sea un poco tóxico para el riñón, un poco nefrotóxico, a lo mejor es capaz de matar esta bacteria súper resistente que tengo en mi hospital, y efectivamente lo es. Es decir, que de repente, hace 10 años, esa colistina que decía se ha convertido de un antibiótico que solamente era útil en animales a ser un antibiótico de último recurso. Es decir, el mundo entero nos hemos puesto de acuerdo para preservar la colistina, utilizarla prácticamente solo en medicina humana y dejar de utilizarla en animales. Esa es una medida global aconsejada por la OMS, donde todos los países, al final, cada uno toma su propia medida. En algunos países se ha prohibido, en otros ha habido un plan. En Chile, por ejemplo, han seguido nuestro plan, un plan de reducción voluntario de colistina, y entonces, en función de la idiosincrasia de cada país, todos nos hemos puesto de acuerdo en que debemos preservar la colistina. O sea que sí que hay medidas globales que pueden funcionar para luchar contra la resistencia a los antibióticos. Súper importante porque, de hecho, como mencionamos al principio, ¿no? En noviembre, diciembre, fuiste nombrado como uno de estos 15 expertos, ¿no? A nivel internacional, solamente 3 son europeos, para trabajar dentro de los próximos 3 años, 2022, 2023 y 2024, para encontrar soluciones. Y como tú dices, claro, es intervenir de alguna forma la gobernanza de ciertos países con recomendaciones que ellos deberían considerar. La pregunta que yo te tenía antes era cuáles son las prioridades. Me parece súper bien que ya las has nombrado, pero ¿y hasta qué punto también organizaciones internacionales deben intervenir quizás ciertas gobernanzas en pro de este bien común que llamamos planeta Tierra y humanidad? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto por el bien común debemos cambiar la gobernanza del mundo e imponer acciones, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no puede forzar a ningún gobierno a hacer nada, pero sin embargo, a veces funciona la recomendación global, un consenso científico, ¿no? Si basas tus decisiones en ciencia y un poco consensuada en el mundo, esas recomendaciones funcionan. Y de hecho, fue en el 2014 fue cuando la Organización Mundial de la Salud propuso a cada país hacer un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos. Hoy, 141 países del mundo tienen un plan nacional. Entonces tú dices, hombre, pero si no ha podido obligar a nadie. No, efectivamente, pero al final el sentido común se ha impuesto. Y algo que se me va a olvidar decir, que te he querido decir antes, que hemos hablado de esos animales de producción de alimentos, esas aguas residuales, esos seres humanos dentro, y siempre se nos olvida un tipo de animales que puede ser muy importante en las ciudades, y en Chile han empezado a trabajar con ello, que son los animales de compañía. Que yo no sé si son muy responsables de producir muchas resistencias o pocas. El caso es que al final nadie los acaba estudiando, porque estamos hablando de las grandes cifras de los animales de producción, pero es verdad que al final el 50% de los europeos tiene un animal de compañía y tu relación con él es muy estrecha. Antes decías que había un perro ladrando por tu casa, tu relación es estrecha. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los antibióticos que se estén utilizando en la ganadería en Chile o el que está utilizando el veterinario con tu perrito con el que estás conviviendo en la misma casa y en muchos casos en la misma cama? Pues no lo sabemos. Entonces es algo que con investigación tenemos que explorar. Es un poco lo que decías. ¿Qué debemos hacer? Investigar. Yo no me atrevería a decir, y nadie sabe si son responsables de unos altos niveles de resistencia a antibióticos o poco. Pero ahora mismo estamos explorando, sé que se está haciendo en Chile, pero en España lo estamos haciendo también, qué antibióticos se utilizan en animales de compañía, qué niveles de resistencia tenemos, y una vez que sepamos eso, podemos saber qué medidas, si acaso, tenemos que tomar para frenar esa transmisión. Pero a veces se nos olvida, perdóname que haya metido esta cuña, pero a veces es algo que se nos olvida y creo que es algo de lo que debemos también pensar. Hay otro nicho, por ejemplo, en el que estamos trabajando ahora en el mundo, por ejemplo, son las residencias de ancianos. Pensamos también mucho en hospitales, pensamos mucho en... Pero en residencias de ancianos hay mucha gente mayor con infecciones urinarias recurrentes, con un tratamiento empírico de antibióticos que no sabemos si es muy alto o bajo, pero que no conocemos bien. Entonces también es un nicho donde estamos con varios proyectos de investigación viendo, bueno, hay muchos niveles, pocos, entran y salen del hospital, a lo mejor se van reincorporando en los hospitales las bacterias que tenemos en nuestras residencias. O sea que hay muchos movimientos allí que todavía estamos estudiando, pero efectivamente se pueden dar algunas recomendaciones generales y lo que estamos haciendo en este grupo que decías de la OMS, donde estamos incluyendo todas estas variables. Y basados en la ciencia, en la evidencia que nos sustenta. Me gustaría terminar la entrevista con una pregunta para cada uno. Acá tratamos también de conocerlos un poquito más en la intimidad. ¿Qué es aquello que a cada uno le quita el sueño, a eso que lo hace levantarse en la mañana e ir a trabajar, ¿no? Y dar entrevistas como estas, por ejemplo? Hombre, uno tiende a pensar que puede hacer algo, ¿no? Personalmente, sobre todo, yo trabajo más a nivel educativo, ¿no? A nivel académico en la universidad. Y bueno, Bruno colabora conmigo en esto. Tenemos un proyecto, lo llamamos Micromundo,
en el que implicamos a chavales de institutos, de enseñanza secundaria y bachillerato, en la búsqueda de nuevos antibióticos. Es un proyecto experimental y bueno, no esperamos a lo mejor sacar a corto plazo de ahí esos nuevos antibióticos que no hemos descubierto en los últimos 30 años, pero sí que nos vale para llevar a los más jóvenes, ¿no?, este problema, ¿no?, y que lo interioricen y que lo lleven a sus casas y que estén formados realmente en este problema. Entonces eso a mí me motiva muchísimo, ¿no? Yo siempre que hablo a los chavales les digo, tú puedes salvar millones de vidas. Hombre, puedes descubrir un antibiótico, pero sobre todo puedes decirle a tu abuela que no se tome ese antibiótico que le ha dado su vecina en el ascensor porque tenía un poco de tos y no sé qué, y bueno, pues a lo mejor estás evitando que su abuela desarrolle una bacteria resistente que luego se va a diseminar por el mundo. O sea, a ver, que se puede ejemplificar de muchas maneras, pero yo creo que esta es una causa noble por la que trabajar y, como dice Bruno, a ver, la investigación es algo que motiva muchísimo. Mi investigación no es de este campo concreto, ¿no? Lo trato más a título, como digo, educativo y divulgativo, pero para Bruno, que trabaja en investigación en este campo, pues imagínate la motivación de levantarse cada mañana, que os lo cuente él. Bueno, yo creo que la clave en general para hacer un trabajo con pasión es el corazón, es decir, es el amor con el que hagas tu trabajo, sea el de la lucha contra la resistencia a los antibióticos, al cual dedico mi vida, o sea el de diseminar o difundir la ciencia, o sea el de, como hace Víctor, que tiene dos grandes campos, como es un experto mundial en levaduras y las levaduras como modelo de enfermedad, y además en este proyecto que lidera en Micromundo, que es tan importante. Entonces, yo solamente hago resistencia a antibióticos, solo soy capaz, me da para hacer una cosita. Pero claro, pero como me gusta mucho, solamente me dedico a eso y dedico a ello pues, prácticamente toda mi vida. Y entonces, en muchos aspectos. Uno de ellos es este de la Organización Mundial de la Salud, de política mundial. Tenemos un plan nacional de lucha contra la resistencia a antibióticos. Conozco muy bien los que llevan el plan en los planes de Latinoamérica y procuramos colaborar todo lo posible. Luego, la investigación es muy bonito trabajar en la investigación, es decir, estar al límite del conocimiento humano y saber que lo que he estado compartiendo con mi equipo de investigación ahora mismo, que está en mi laboratorio, pues no lo sabe nadie y es único, y cuando se lo contemos al mundo, pues les va a encantar y pues eso nos gusta mucho, estar al límite del conocimiento humano, es muy excitante. Y luego, pues eso, como decía Víctor, en educar e intentar formar a tus amigos alumnos, a tus amigos compañeros, a tus amigos prescriptores, y creer realmente que el problema de resistencia a antibióticos es un problema de verdad, lo creo de verdad. ¿Qué me hace despertar por la noche? Pues pensar que se ha escapado una bacteria, que no estoy haciendo lo suficiente como lo que podría hacer, ¿no? Yo trabajo en Ghana, mucho soy profesor en Ghana, que como decíamos, países en desarrollo, ¿no? Y ahí hemos visto los residuos de aguas hospitalarias, cómo pasan directamente a la canalización, y hay un nivel de resistencia de los mayores del mundo en estas aguas residuales, que entonces me quita el sueño. Estoy pensando, y de hecho estoy en conversaciones con una gran empresa donadora para que nos permita poner allí unos sistemas de depuración que permitan que no lleguen ese agua. Entonces es todo, el problema es complejo, intentas hacerlo un poco lo posible, pero es muy bonito. La clave un poco es trabajar en lo que te gusta. Entonces da igual si es la resistencia a los antibióticos, puede ser la educación de niños con síndrome de Down, o puede ser enseñar inglés, o puede ser barrer la calle, o lo que sea. Lo importante es hacerlo con amor, con cariño, con conciencia de que estás intentando contribuir, de que te satisface un poco tu ser vital, que es un poco el motivo por el que estamos aquí. Si me muero mañana, cosa que puedo ocurrir perfectamente, pues no esté pensando, qué pena que no he hecho aquello que me apasionaba y que yo en lo que quería, sino que realmente trabajo en lo que creo. Y creo que eso es muy importante y es un poco la fuerza motriz del mundo. Entonces, ya que divulgas a tantas personas que a lo mejor les puede gustar la investigación, trabajar e investigar en aquello que realmente te apasiona, esa es la clave. Es la clave también del éxito. Sí, esa pasión se ve en la conversación, se ve también en las palabras que usan, en cómo se mueven, ¿no? Está claro que les apasiona a ambos lo que hacen. Víctor Jiménez Cid y Bruno González Son, les quiero agradecer el tiempo de conversación con 4ID Live. La verdad es que ha sido una muy buena. Nos hemos enterado también de cómo funciona un poco el tema, cómo poder abordarlo de verdad y no en la práctica, no en la teoría, ¿no? Así que les quiero agradecer la conversación. Muchas gracias, ha sido un placer.
Y los quiero invitar a que nos despidamos juntos de este episodio de 4ID Live. Hemos dicho que son conversaciones imprescindibles que acercan también la ciencia, la tecnología y la medicina a todos. Recuerden que pueden revisar este episodio y otros más en 4id.science/BOD. Nosotros nos encontramos en un próximo episodio y muchísimas gracias, Víctor y Bruno. Chao, chao.